Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos de los vórtices, qué son y su función en la Fórmula 1. Estos vídeos los dividiré en una serie de vídeos porque los vórtices es un tema extenso y complicado y que es básico para entender cómo funciona la aerodinámica de un Fórmula 1 que hoy en día es tan compleja. Los vórtices son flujos turbulentos en rotación con trayectorias cerradas. ¿Qué significa esto? Imaginaos un torbellino o un tornado visto desde arriba, ¿vale? Que es como una espiral que va girando sobre sí mismo todo el rato. Esto básicamente es un vórtice. Lo que pasa es que es mucho más pequeño. Un vórtice es muy pequeño. Y el tema del vórtice es que su trayectoria es cerrada. Y esto significa que puedes separar el aire en un Fórmula 1. Esto lo veremos más adelante. Y básicamente esto lo que te permite es aislar ciertas zonas del monoplaza, como por ejemplo el fondo plano. Pero esto lo trataremos con más detalle más adelante. Para entender los vórtices y cómo funcionan, tienes que tener claro primero qué es el desprendimiento de la capa límite y qué es la capa límite, ¿vale? El aire, cuando entra en contacto con un objeto, ¿vale? Imagínate un ala, ¿vale? Pues digamos que hay una pequeña capa de átomos, ¿vale? Muy pequeña, que es la que propiamente está en contacto con la superficie, ¿vale? Y debido a la viscosidad del aire y al rozamiento, ¿vale? Pues la velocidad del aire va disminuyendo, ¿vale? En esa capa que está justo tocando el elemento, ¿vale? Entonces, ese aire se va ralentizando y va perdiendo energía, ¿vale? Y entonces, justo encima de esta capa hay otra capa muy pequeña también de átomos, ¿vale? Imagínate, son capas súper pequeñas que también, a causa de que la capa límite se está quedando pegada al objeto, esta está arrastrando a la de encima y esta también arrastra a la de encima que arrastra a la de encima, ¿vale? Y se produce una graduación de la velocidad. Es decir, el aire, pongamos que cuando toca un objeto, cuando el aire toca un objeto, hay un determinado espacio en el que el aire está afectado, ¿vale? Entonces, el aire que más se ralentizará será el que está más cerca del objeto, ¿vale? Y el que menos, el que está más lejos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que llega un punto en el que la energía del aire pasa a ser negativa. ¿Y qué provoca esto? Pues provoca que el aire ya no tenga suficiente energía como para quedarse pegado al objeto, ya sea porque hay demasiado rozamiento o porque la curva del objeto es demasiado pronunciada. ¿Y el aire qué pasa? Que se despega del objeto y se produce lo que se llama el desprendimiento de la capa límite, ¿vale? Y esto provoca que entre la capa límite que se ha desprendido y el objeto se produzcan turbulencias que son muy negativas para el coche, ¿vale? Y sobre todo generan muchísima resistencia aerodinámica. Pues básicamente esto es el desprendimiento de la capa límite, ¿vale? Y los vórtices lo que hacen es evitar que se produzca esto. ¿Por qué? Porque los vórtices tienen más energía, o sea, permiten energizar, ¿vale? No sé si existe esta palabra, pero bueno, aumentar la energía del flujo de aire para que se pueda mantener pegado a la superficie, ¿vale? Esto se ve, por ejemplo, en los pontones, ¿vale? Cuando el aire, o sea, la curva del pontón es demasiado pronunciada, ¿vale? Y entonces lo que se hace es se ponen unos generadores de vórtices que crean vórtices, los cuales aumentan la energía del aire y permiten que el aire se mantenga pegado y no se despegue. ¿Y por qué se generan los vórtices? Pues básicamente, cuando tú tienes un ala o un objeto, imaginémonos un ala, ¿vale? Ya sea de un avión o de un Fórmula 1, ¿vale? Que básicamente es lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que una está orientada al contrario que la otra. Una está para abajo y la otra hacia arriba, ¿vale? Imaginémonos un ala, ¿vale? Que tiene una zona de alta presión porque el aire está incidiendo sobre ella y una zona de baja presión, ¿vale? Entonces, como pasa con la temperatura, por ejemplo, que la temperatura siempre va
de más temperatura a menos temperatura, ¿vale? Porque hay más energía en la zona de mayor temperatura que en la de menos temperatura, pues pasa lo mismo con la presión. Cuando hay bordes en los alerones, o sea, en los alerones, en las puntas, ¿qué pasa? Que ahí el aire de alta presión, como tiene más energía, intenta igualar presiones y rotar sobre el ala, intentar ir hacia la zona de baja presión, ¿vale? Y esto, combinado con la velocidad, es lo que provoca el torbellino este que gira y gira y evita que los aires, o sea, es una corriente cerrada, ¿vale? ¿Esto cómo se evita? Pues no siempre es malo esto, ¿vale? Porque hay puntos de los alerones en que es básico generar estos vórtices, pero hay otros en los que no merece la pena. Por ejemplo, en el alerón trasero. En el alerón trasero se ponen las placas estas verticales que son muy grandes, que se llaman end plates, que lo que permiten es evitar, no lo eliminan al 100%, pero disminuyen mucho que el vórtice, o sea, que la zona de mayor presión vaya a la de menor presión, ¿vale? Porque hay un objeto sólido que lo está evitando, ¿vale? Si este objeto lo eliminásemos del alerón trasero, se crearía un vórtice muchísimo más grande porque habría mucha más cantidad de aire de alta presión que está intentando ir al de baja presión, ¿vale? Y básicamente esta es la función de los end plates. Entonces, ¿para qué sirven los vórtices en un Fórmula 1? Pues aparentemente, aunque parezcan negativos, porque como hemos dicho, un vórtice es un flujo turbulento, ¿vale? No siempre son malos. Me explico. En un Fórmula 1 a veces tienes que pagar un precio de la calidad del aire, ¿vale? Porque lo ideal es dejar un aire laminar, ¿vale? Pero a veces, para mejorar la aerodinámica total del coche, hay que empeorarla en una zona determinada, ¿vale? Pongamos el ejemplo del alerón delantero, ¿vale? En el alerón delantero se crea un vórtice muy importante, que es el I250, que haré un vídeo específicamente sobre este vórtice porque es el más importante del coche, ¿vale? Pero en el alerón delantero, en la cascada de flaps, ¿vale? Se crea un vórtice, ¿vale? Porque, recordemos, el vórtice va de mayor presión a menor presión y con la velocidad se produce esta espiral, ¿vale? Entonces, se genera este vórtice y se empeora la calidad del aire en el alerón delantero, ¿vale? Porque es turbulento y no es lo ideal, porque lo ideal es el flujo laminar. Pero ¿qué pasa? Que este vórtice permite sellar el fondo plano. ¿Y qué significa esto? Significa que vas a ganar muchísima carga aerodinámica simplemente por sellar el fondo plano con este vórtice, ¿vale? Evitando que se mezclen el aire de alta y baja presión, ¿vale? Esto también pasa cuando, por ejemplo, en el pontón se generan unos vórtices, que esto es bastante común, se ponen unos generadores de vórtices que os haré un vídeo específicamente de los generadores de vórtices, ¿vale? Pues eso, que se ponen unos generadores de vórtices, se empeora un poco la calidad del aire ahí, pero se asegura que el aire se quede pegado a la carrocería y no se produzca el desprendimiento de la capa límite. Que esto, el desprendimiento de la capa límite es malo para la carga aerodinámica. Se evita que se produzca el desprendimiento de la capa límite y de esta manera, aunque la calidad del aire se empeore, se mejora la aerodinámica total del coche, ¿vale? Esto es una función de los vórtices. La otra, como he ido comentando en el vídeo, es que te permiten aislar flujos de diversas partes, ¿vale? ¿Qué significa esto? Volvamos al ejemplo del vórtice I250, porque es el más claro. Eso también se produce en más partes del coche, pero el más claro es el vórtice de los entonces, como el vórtice es cerrado, ¿vale? Significa que no solamente
pasa? Que en la parte frontal del coche sí se mejora la calidad total del aire, ¿vale? Porque hay coche, o sea, cuando se genera el vórtice, todavía hay coche en el que el vórtice puede actuar y se puede recuperar lo que se ha perdido de la calidad del aire en el alerón delantero, ¿vale? Básicamente esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dejad un like y no olvidéis en dejar vuestra sugerencia en un comentario, ¿vale? Si me gusta, puede que haga un vídeo sobre vuestra sugerencia. Sin más me despido y acordad de suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.